Muy buenos días, bienvenidos a este video donde vamos a compartir con ustedes el día de hoy con mi compañera Verónica un tema sobre el desarrollo de los niños, sus bases biológicas, las influencias ambientales que influyen dentro de ello y también propondremos tanto prácticas profesionales como personales para poder mejorar nuestra cátedra en general como educadores y nuestra práctica como padres en el caso de, ¿no? Hola, Vero, buenos días. Buenos días, Marquito, ¿cómo estás? Justamente para hacer este investigación y este análisis, utilizamos el libro del cerebro en desarrollo y podemos comenzar hablando sobre los tres capítulos principales del libro. El primer capítulo es del cerebro del niño. En este capítulo lo que justamente nos van a enseñar es cuáles son las funciones de los cuatro lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal está relacionado con las funciones ejecutivas, es decir, las de planificación, regulación de emociones, controlar la conducta y toma de decisiones. Esto generalmente pensamos que lo adquirimos de forma así, o automática, muy rápida, pero realmente no. Realmente es un proceso de maduración y en la que las experiencias tienen mucho que ver. El lóbulo parietal es justamente el que nos va a integrar la información sensorial y la clave de las habilidades como el cálculo, la orientación espacial y la lectoescritura. Por su parte, el lóbulo temporal participa en la parte del lenguaje, la memoria, el procesamiento emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las experiencias que nosotros vayamos construyendo tempranas realmente son las que van a influir en el desarrollo. Finalmente tenemos el lóbulo occipital, que justamente se encarga del procesamiento visual, permitiéndonos poder reconocer los colores, los movimientos, las formas, y esto evidencia realmente que el cerebro no funciona separado, sino que es un sistema integrado que conecta todas estas áreas para que se especialice y sea como un trabajo en red. Muy interesante, Berito, muchísimas gracias. Y bueno, aparte de hablar de estas regiones del cerebro, que son muy importantes, cada uno de Ujú, los lóbulos, ¿no? Que interactúan entre ellos, de hecho, ya que el libro nos describe que el cerebro trabaja en conjunto. Sí, también están en esta participación involucrados los neurotransmisores. Y como principales neurotransmisores nosotros encontramos la GABA, que le podríamos ujú. decir que es el freno del sistema nervioso, ¿no? Este neurotransmisor participa en el aspecto inhibitorio del cerebro, ¿no? Ayudando a mantener el equilibrio entre la excitación y la inhibición precisamente. En el caso de la dopamina, podríamos decir que este es el motor que nos impulsa a actuar, ¿sí? Esto es lo que nos ayuda a nosotros a proponernos metas y a responder a estímulos que son significativos, precisamente. Esto es muy importante tenerlo en claro como educadores, ¿no? Esta Ujú. dopamina precisamente participa en el control del movimiento, ¿sí? Como también en los circuitos del sistema nervioso y en el sistema de recompensas. Por eso es también bastante importante. En el caso de la serotonina, pues diríamos que este es el regulador del equilibrio emocional y fisiológico de nuestro cerebro. Pues esta es la que modula las funciones como el estado de ánimo, también las funciones como el sueño y el bienestar en general del desarrollo. Así que necesitamos nosotros para poder tener hábitos saludables que protejan este desarrollo, ¿no? Del infante. Todo funciona como un sistema, Marquito. Sí, exactamente. Y basándonos en esto, pues precisamente esta es una de los argumentos que nosotros tenemos para poder refutar este tipo de publicaciones que nos encontramos en las redes sociales, ¿no? Hoy más comúnmente. Em, Según el prefacio del libro, El desarrollo, pues esto es un problema, ya que se usan estas palabras neurocientíficas y relevantes para explicar comportamientos del ser humano, digamos, de una manera incluso bastante intuitiva, ¿no? Y pues al ser precisamente
un servicio que no tiene ninguna base científica y al utilizar este tipo de palabras, cuando las personas no tienen conocimiento en realidad o bases sobre este tipo de, digamos, de estudios, ¿sí? Se dejan convencer más fácilmente. Precisamente el libro nos menciona esto, ¿no? Nos dice que los argumentos con palabras neurocientíficas resultan más convincentes, incluso si no son válidos, que es lo que ocurre en este caso, ¿no? Acá teníamos nosotros el post, el link del post, tal vez por Yo la... creo que, por yo los- creo que le vuelves a cargar, Marquito, tal vez nuestra presentación, si te actualizan las fotos. no nos Eh, parece. Pero bueno, subiremos la presentación también, entonces ojalá en ese caso lo puedan ver. En este caso, el servicio que ellos proponen es cómo hackear el cerebro de tus clientes, ¿no? Algo que nosotros decíamos que precisamente no funciona de esa forma. El cerebro trabaja como un conjunto y no tiene un botón ahí que tú puedes presionar o que utilizar puedes palabras para borrar o poderlo que puedas hackear. crear. Ajá. Entonces, en este caso, precisamente, no tienen estructuras cerebrales mencionadas, no hay explicaciones de mecanismos neurológicos que sean verificables con sus procedimientos o sus servicios, ¿sí? Y no incluyen, de hecho, ninguna evidencia que provenga de estudios de neurociencia, ¿sí? Que sean eh, probados, precisamente. Entonces, en este caso, pues, lo que nosotros podemos decir como conclusión es que la idea de hackear nuestro cerebro o el cerebro de nuestros clientes es totalmente imposible, ¿sí? Y basarse o utilizar este tipo de lenguaje para poder vender, pues, obviamente crea un pseudo conocimiento dentro de la sociedad, ¿sí? Y además, pues también, obviamente es algo que carece de valores detrás, ¿no? Porque es, de cierta forma, abusar de la ignorancia de la gente. O sea, que como que utilizamos mal la palabra y queremos solo todo someterlo y meterlo de esa manera, ¿no? Que está con el desarrollo en vez de aprender a utilizarlo correctamente. Exactamente, sí, por eso es bueno pues tener claro cómo es que el cerebro se desarrolla y cómo es que esto funciona y se entreteje todo esto mientras vamos creciendo para saber que cuando ya tenemos desarrollado nuestro cerebro o estamos desenvolviéndonos en la vida cotidiana como adultos, va a ser imposible que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Y difícilmente vamos a caer en este tipo de farsas, digámoslo así. Exacto. Y justamente hablando con esto de que el cerebro funciona como una red que vamos utilizando, ¿verdad? Que se va sincronizando para como un engranaje que va así moviéndose, tenemos que reconocer que en el capítulo 2 del libro hablamos sobre qué es lo que se desarrolla. Y dentro de él tenemos que ver qué proceso dinámico ocurre entre la biología y la experiencia. Entonces podemos reconocer tres procesos, que es la mielización, que justamente se suele dar en la época prenatal, es decir, que cuando está todavía el bebé en el embarazo, pero este proceso continúa hasta todo el crecimiento de las personas, ¿ya? Es un proceso que nos permite, justamente nos permite que los impulsos nerviosos viajen de una forma más rápida y más eficiente. Ya no todas las áreas del cerebro se van a mielizar, perdón, de la misma manera y en el mismo tiempo, sino que las de áreas básicas, las son las que maduran antes y las de las áreas frontales, como es la autorregulación, las emociones, la que tenemos que hacer ya ejecutivas, esa se va a ir haciendo durante un periodo de tiempo, ya normalmente más largo. Se construyen bases sólidas desde Exacto. primero. Luego tenemos la primera infancia, que está más o menos entre los 0 y 5 años hasta 6 años, y ahí se van a desarrollar los periodos sensibles. Estas etapas es justamente donde el cerebro está especialmente abierto para adquirir nuevas experiencias. Y es por lo que tiene tanta importancia lo que es la atención temprana, ¿ya? Justamente ¿por qué? Porque ahí tú vas a desarrollar con un vínculo el lenguaje, la relación emocional, toda la parte afectiva. Por eso es tan importante. Ujú. Y luego tenemos la etapa de poda sináptica. ¿Qué quiere decir eso?
que ya el cerebro se vuelve más eficiente. ¿Ya? Entonces quiere decir que como ya en los primeros años tuvo muchas conexiones, el cerebro lo que va a hacer ahora es comenzar a ver, a romper y a quitar las conexiones que no se utilizaban o que eran muy débiles para fortalecer las que cada día se van estimulando. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la experiencia no es decorativa, sino realmente lo que tú les enseñas a los niños en los primeros años hace que sea como su arquitectura cerebral, que se vaya su cabecita llenando y poblando, y luego eso hace que su cerebro tenga un mayor proceso y que el cerebro sea más social y pueda relacionarse con los demás. Lo cual pues que se convierte en un círculo, digamos así, porque pues, obviamente eso sigue fortaleciendo también las conexiones existentes o creando nuevas también. Exacto. Y por eso también comenzamos a borrar cosas que no, o a delimitar cosas que no usamos normalmente, ¿no? Y explotar las que más usamos. Exactamente. Precisamente por eso es que decimos nosotros que el cerebro es social, ¿sí? Y que nace expectante de experiencia, ¿no? Ujú. Em, en este caso vamos a hacer la correlación entre el libro que revisamos en el capítulo 2 de la infancia, donde hablaba de la influencia del ambiente, precisamente, ¿sí? Y el texto de Furgone del 2023. En este caso, pues, podemos, mm, digamos, concluir, ¿sí? Que entre ambos libros su relación está en que nos dicen que la orientación innata del cerebro hacia hacia lo social, digamos, este cerebro social que tiene esta tendencia innata hacia los rostros y voces, ¿sí? Representan justamente el tipo de estímulos que la plasticidad necesita. Y esto constituye el punto de partida biológico, ¿sí? Para que la plasticidad expectante, que es el mecanismo del cual pues, se nutre de las experiencias, pueda tener un camino más amplio y un mejor desarrollo. Y en base a eso, justamente como vemos en esa imagen, pues propusimos esta actividad. En la imagen vemos una madre que le está cuidando, cambiando, se podría decir, la ropa a su bebé, y pero a la vez está interactuando con él, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que ayuda a que se desarrolle y haya un impacto profundo en el cerebro, ¿ya? Cuando una persona, yo como madre, establezco contacto visual con mi hijo, le hablo en un tono más cálido o también a veces firme, y miro cómo responde mi hijo y me ajusto a las necesidades de mi hijo, hace que justamente el niño comience a desarrollar en su cabecita experiencias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos? Estamos activando justamente sistemas sociales que el cerebro trae desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque como tú decías, va a responder a mi rostro y a mi voz, y así va a ser con las personas con las que tenga relación. Esta actividad, ya por ejemplo aquí pusimos como ejemplo cuidar, pero realmente no es la actividad que se desarrolle con el niño, puede ser en el baño, puede ser una conversación, es la calidad de la interacción que tú tengas con el niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros como adultos nos vamos a ajustar a la respuesta, o sea, y tú vas a irte, nosotros como adultos nos vamos modificando para ver las respuestas que va dando el niño y así se produce una corregulación emocional entre él y yo. ¿Y eso qué ayuda? A que reduce el estrés y fortalece las conexiones neurales y sobre todo asociadas al apego y a la seguridad. Por eso es que a veces decimos con los niños, es que conmigo no se porta así, con la mamá se porta de otra manera. Y es justamente porque con la mamá es cuando desarrollan esa habilidad de poderse portar hasta mal. Y aquí es donde justamente la plasticidad expectante de la experiencia se activa, ¿no es cierto? Es que el cerebro espera estas interacciones para organizar sus circuitos sociales y emocionales. Y esto muestra Exacto. muestra clara que el desarrollo ocurre mientras tienes más relaciones. Claro, y mientras más seguro te sientes también, ¿no? Porque esto es precisamente Ujú. importante, lo que tú mencionabas, ¿no? Como que hasta ya se sienten tan seguros hasta para ya portarse mal. Exacto. Entonces, claro, en este caso seguimos nosotros pues hablando de este ambiente que le rodea al niño, ¿no?
Y justamente en esta parte es qué es lo que influye, ¿no? En el niño, porque a veces pensamos que ya viene predeterminado, pero no, hay condiciones que pueden afectar más o afectar menos a un niño. Por ejemplo, las que más afectan es la nutrición, ¿ya? Y hemos visto, ¿no? Hay niños que nacen porque la mamá no tuvo una buena alimentación y tiene problemas también el niño y tienen que equilibrarlo, o durante su primera infancia no tiene una buena nutrición, y ahí es donde realmente tenemos que enfocarnos en dos, que es el hierro y la vitamina B. ¿Ya? El ver 12. El hierro realmente es clave de la oxigenización y le ayuda al proceso de mielación del cerebro del niño. Y la vitamina B12, en cambio, es esencial para su formación, su mantenimiento de la mielación y el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando ellos no tienen realmente o tienen periodos de decadencia prolongadas, puede afectar tanto a su materia blanca, que está relacionada con la conectividad, como la materia gris, es decir, va a estar relacionado con funciones cognitivas y emocionales. O sea, si no tienen una buena nutrición, mira cómo les puede afectar. Otro factor es el sueño. El sueño a veces decimos, ay, solamente para descansar. Realmente el sueño es un proceso activo y es algo que me llamó mucho la atención. Yo pensaba que era totalmente descansábamos, pero no. Y cuando tú duermes, perdón, es cuando más se consolidan los aprendizajes. Ujú. Se organizan tus conexiones neuronales y se regula tu sistema emocional. Por eso no sé si te has dado cuenta que cuando un niño no duerme bien, se levanta enojado, se levanta irritable. Y eso nos pasa también en los adultos. Y ahí nos damos cuenta de la importancia del sueño. ¿Qué pasa si tú no tienes un buen tiempo de sueño? Afecta a la atención, a la memoria y, como te dije antes, hasta tus estados emocionales. Luego tenemos también lo que es privaciones psicosociales. ¿A qué nos referimos a eso? Cuando no tenemos un vínculo estable o de afecto con alguien, ¿ya? Eso que puede hacer, que puede alterar profundamente el volumen cerebral y limitar la plasticidad. ¿Por qué? Porque se produce un estrés crónico en el acompañamiento de un niño. No tiene un acompañamiento que pueda realmente ayudarle a conectar las cosas. Como vimos antes en la actividad, cuando tú estás hablando e interrelacionando con los niños, tú esperas una respuesta. Y si ellos no tienen ese vínculo, no tienen esa parte de estimulación, van perdiendo. Entonces, justamente es cuando nosotros ahí tenemos que intentar como docentes y como padres o como futuros padres estimular a nuestros estudiantes para que ellos tengan un buen desarrollo de todo y no les llegue a faltar estas cosas en su desarrollo. Muy importante en realidad cuidar todo este tipo de aspectos en el desarrollo de los niños. Y bueno, a lo largo de nuestras vidas, en realidad, pues como tú dices, no es lo mismo descansar que estar privado de sueño, ¿no? Inclusive, pues han habido estudios donde se demuestra que tu capacidad de reacción se ralentiza cuando estás con sueño y bueno, también el hambre incluso también influye En en tumor. el genio. Y justamente, bueno, se puede decir que es muy importante en la edad, en la primera infancia, en las edades pequeñas, pero también recordemos que el cerebro es como, tiene ese concepto de resiliencia, ¿no es cierto? Que tiene la capacidad de adaptarse, entonces, por lo cual sí, es importante, pero puede cambiar, si el entorno cambia, puede influir positivamente en un niño. Exactamente, sí, y justamente pues no solamente hablando de los aspectos de nutrición, sueño, también mencionábamos nosotros el aspecto de lo que es la seguridad, ¿no? Ujú. Dentro de esto, pues nosotros nos encontramos con el tema de lo que es la respuesta hipervigilante, ¿sí? Un tema lamentable, pues obviamente esto deriva de ambientes que son hostiles para el niño. Sí, precisamente en el libro del cerebro en desarrollo nos mencionan que los niños expuestos a la violencia familiar, en los niños expuestos a la violencia familiar se pueden observar cambios en sus estructuras cerebrales, viéndose así pues una mayor activación de la amígdala, ¿sí? La cual ha sido relacionada precisamente con actitudes reactivas, ¿sí? Y con menor uso del lóbulo frontal, que es precisamente el que tú nos mencionabas, pues que es el que nos lleva a tomar decisiones más,
El eh, autorregularnos. Ujú. exactamente, sí, más sensatas, digámoslo así. Em, en este caso, sí, nosotros encontramos que hay elementos que fallan para que esto se pueda perpetuar, digámoslo así. En el caso del macrosistema, encontramos pues que hay comunidades y leyes en Latinoamérica, viendo regresando a ver a nuestro ambiente, a nuestra región, pues incluyendo el Ecuador, tenemos en nuestro macrosistema fallas que permiten el maltrato infantil por A o B razones. En este caso puede ser pues por nuestra cultura que tiene insertada el hecho de que el maltrato físico o verbal funciona como disciplina, ¿no? Como forma de Ujú. disciplina y de corrección infantil. Entonces, este tipo de actitudes muchas veces van muy lejos y afectan el desarrollo del niño, ¿no? Em, precisamente, pues, en el libro nos indica que estos sistemas que no son sólidos han permitido verificar que el desarrollo de los niños se ve afectado. En el caso de no solamente el macrosistema, sino también, pues, acá tenemos el exosistema. Vemos que también fallan en este tipo de situaciones, cosas que ya no dependen del control del niño, digamos, de que no están muy cerca al niño, pero que de igual forma terminan afectando su desarrollo, ¿no? En este caso, por ejemplo, leyes laborales que afectan precisamente los horarios de los padres, ¿no? Tienen que trasnochar, se enfadan, eso perpetúa el maltrato infantil, se enojan, incluyen pues conductas o maltrato verbal o físico en su disciplina que ayuda a que este estrés del niño eh, se siga incrementando y por ende pues se siga obviamente afectando su desarrollo. Sí, ¿verdad? No, no es lo mismo criarse en un ambiente tranquilo donde sabes que te pueden castigar, pero de otro tipo, a que te estén criando con miedo. Claro, precisamente, sí. Y como te decía, pues el hecho de poder ver a esta región, a nuestras comunidades, ha permitido comprobar que estas adversidades en la infancia están relacionadas con un desarrollo típico del eje hipotalámico hiposfisario adrenal, que son ya términos científicos, pero en este caso, digámoslo, desinhiben el poder utilizar el lóbulo frontal para poder actuar de una manera más sensata y tu amígdala se estimula y por ende tenemos nosotros capacidades de respuesta o reducidas o exageradas, ¿no? Tendemos a tener, digamos, actitudes violentas o a ser poco racionales en ciertos momentos. Ujú. Y ahí vemos otra vez, Marquito, la importancia del acompañamiento y de las privaciones psicosociales, ¿no es cierto? De que cuando estás en un ambiente generas un tipo, cuando estás en otro ambiente te genera otra forma de ser. Entonces, realmente sí influye y es importante intentar mantener un equilibrio y tal vez desde nuestro campo docente escuchar más a nuestros estudiantes y comprender un poquito más lo que les pasa porque la historia que traen desde su casa. Totalmente, eso también nos ayuda mucho a nosotros a entender muchas actitudes y acciones en el aula, ¿no? Ah, sí, ahí estamos, no es la culpa de los niños. Ujú, ujú. Y Permíteme. justamente Acá. en este aspecto, como de metacognición de transferencia de conclusiones, de qué más nos llamó la atención, además de obviamente la nutrición, de conocer la importancia, porque hay veces que decimos, sí, tiene que estar bien alimentado, pero no enfatizando justamente en el hierro, en la vitamina B dosis, cómo transforma su cuerpito. El Ujú. sueño, que como le dije yo antes, el sueño fue tan brutal para mí. No es un proceso pasivo, es activo, tienes que descansar, tienes que relajarte, eso te ayuda bastante. Y otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que nosotros, el no saber que todos los niños se manifiestan de manera natural o impulso por relacionarse, ¿no? Sino que aprenden a través de otros. Y eso también es lo que comprendimos que, por ejemplo, los niños de espectro autista.
¿ya? Es un limitante y que no les invita a mirar el desarrollo desde la diversidad, ¿ya? Porque ellos por toda su estructura y por no haber desarrollado también tienen ese problema de que no quieren mostrarse, tienen menos interés tal vez en participar con sus compañeros o interactuar Sí, justamente por ciertos contextos. sí, 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 exactamente. Es algo que a veces nosotros, si no tenemos este tipo de conocimiento, pues tendemos a, a señalarlo, ¿sí? O a tildarlo por cualquier circunstancia social o cualquier creencia nuestra, ¿no? Haciendo a veces de lado, tal vez, o perpetuando esta discriminación por eh, una condición de esta manera, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de tener poco interés por una interacción con los demás. No simplemente a veces se refieren tal vez a condiciones externas del ambiente. Puede ser que lo demás apoye, pero obviamente si el niño se encuentra dentro de este espectro autista, va a ser difícil para él o va a ser, de hecho, poco atractivo para él eh, relacionarse o interaccionar con pares. Y ahí es cuando nosotros que ya conocemos tenemos que ayudarles, ¿no? Ayudar a desarrollar y tal vez no al 100%, pero sí entenderles también desde el contexto, ¿no? Ujú. Entonces, a mí, después de analizar y de leer y de hacer realmente esta investigación y análisis contigo, una de las cosas que más me llamó justamente es la atención, ¿ya? Justamente en que me gustaría profundizar en ver qué es lo que pasa con los trastornos de atención, no quedarme en el de que ya científicamente dijeron esto o bueno, es que es así, ¿no? Sino ir más allá, ver qué contexto está detrás para poder justamente desarrollar estrategias y también ser más empática y preventiva con mis estudiantes. A la par voy yo con el bilingüismo, que es algo que me atrae precisamente por mi práctica docente. Pues en este caso el saber o poder entender que a diferentes edades se aprende de diferente manera. Y esto me ayuda pues a mí también a desarrollar estrategias que sean que me permitan hacer mis clases más atractivas y que motiven a mis estudiantes para poder aprender y adquirir el lenguaje de una manera mucho más prolija. Ya bueno, en mi vida práctica como un desafío, justamente yo soy docente de matemáticas, entonces pensaba en cómo llevar tal vez todo esto a una clase de matemáticas. Y creo que es parte fundamental es siempre el asociar con experiencias previas que también tiene el estudiante y con cosas de la vida cotidiana, porque ahí es cuando tú realmente entiendes y relacionas los conceptos. Entonces yo proponía mi actividad de intercambio de situaciones sobre el consumo de agua y justo lo hice enfocado para estudiantes de matemáticas de octavo de GB, donde los estudiantes van como que en pequeños grupos a reconocer diferentes situaciones en las que consumen el agua. Por ejemplo, lavar la ropa, lavar los platos, lavarse los dientes, bañarse. Y luego comparten sus experiencias, ¿ya? Justamente aprovechando lo que nos decía, mencionaban en el libro, que el aprendizaje se potencia en la interacción cara a cara, o sea, que cada uno desde su punto de vista puedan ir conectando y puedan ir participando y Mm, conectando y construyendo su conocimiento. Y luego, aplicando las matemáticas, sería que cada grupo, por ejemplo, calcule los porcentajes de consumo que han utilizado y luego comparen, ¿ya? Y comparen con sus compañeros quién hizo más, quién hizo menos, y luego propongan justamente alternativas de ahorro. Y como les decía, estoy ahí haciendo que los estudiantes desde una problemática real puedan palpar, sea significativo y también desde su edad, porque es importante ver cómo ellos lo miran. claro. Precisamente por eso yo en mi caso, pues, como no trabajo con niños, en este caso, mi actividad va en torno a una experiencia real para que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Adquiera significado en este caso, con algo del trabajo, la familia o el transporte. Una situación que haya sido álgida para ellos, ¿sí? La van a presentar Ujú, en pares. Entonces, primero el estudiante A le cuenta su historia al estudiante B, utilizando obviamente inglés, estructuras en inglés. Y después el estudiante B le cuenta al estudiante A mientras él escucha, ¿no?
Con esta actividad, pues después cada uno de ellos reformulará la historia que escuchó utilizando lo que conocemos nosotros como reported speech. En este caso, Ujú. pues, va a depender de cómo o en qué tiempo se haya expresado las oraciones del el estudiante con el que conversaste para que tú tengas que reportarlo esto en el tiempo que corresponde. Esto les permite a ellos usar un amplio rango de lenguaje, un amplio rango de vocabulario y de estructuras gramaticales que las hemos revisado, ¿sí? Y luego, pues, al final haríamos un cierre plenario en el cual compartiríamos tres o cuatro de estas experiencias de todo el grupo. O siempre trabajando en grupos, ¿no? Fortaleciendo lo que es cara a cara y las experiencias de ellos. Exactamente, sí, precisamente para poder, pues, motivar este aspecto social, ¿sí? De nosotros y por otro lado, como te decía yo, pues sin dejar de lado el poder hacer que el aprendizaje conlleve, sea significativo. Donde se permitan errores también, todo se vale. Claro, de los errores aprendemos más, de hecho, Así es. Y en cuanto a en la vida personal, creo que tú y yo llegamos a la misma conclusión. precisamente. Sí. Es algo, no es muy, tal vez no es mucho, pero es algo que en realidad podría ayudar bastante, tendría un gran impacto en nuestras vidas. En este caso, pues bueno, nosotros hemos propuesto dedicarnos a nosotros entre 5 a 10 minutos para poder interactuar con una persona que sea significativa para nosotros, pues en nuestra pareja o un familiar o un amigo incluso. Sí, puede ser esto presencial o por videollamada para poder así desacelerar un poco el ritmo de nuestros días y volvernos conscientes de cómo nos sentimos, ¿sí? De cómo estamos y poder recibir también una respuesta sensible. Por eso es que hemos escogido hablar con alguien que sea significativo. Sí, considero que tener esas pequeñas reuniones, esos pequeños momentos donde rompes toda tu rutina te ayuda a volver a luego con más ganas, volver a conectar y en mi caso como mamá, a regularme bastante, ¿no? Porque yo no solo me tengo que cuidar a mí, tengo que cuidar también a mi hijo. Entonces intento tener tiempos de descanso para luego poder estar disponible y sensible y realmente que mi hijo pueda desarrollar todo su cerebrito y todo su parte social de una manera adecuada. Y se vuelve un círculo en realidad, ya, incluso personal, digámoslo así, hablando de individuos, porque obviamente nosotros nacemos con esta tendencia de nuestro cerebro social, de tener preferencias hacia ciertos rostros y voces, y esto se sigue, digamos, reforzando en la adultez y que, bueno, en tu caso, por ejemplo, pues puedas también llevar esto a casa con tu hijo, que él tenga esta interacción contigo y etcétera, pues permite que nuestra red personal también ayude a que nuestra red neuronal se conserve y se desarrolle bien. Así es. Por eso, pues precisamente hicimos nosotros aquí Metáfora. nuestra metáfora gráfica de cómo influye el ambiente y de cuáles son los resultados, ¿no? Ujú. De, de Sí, cada tipo de desarrollo, digamos. ajá, como que hay una plasticidad saludable realmente cuando hay una interacción, cuando hay, como decíamos antes, tiempos de calidad, ¿no? Y en eso podríamos relacionar justamente el árbol. En un lado vemos el árbol con fruto, con hojitas, y obviamente tiene que ver mucho con la tierra, el agua que le suministró, que serían los vínculos, todo lo que se va creando en las interacciones. Y eso le ayuda a que justamente el árbol esté lleno de hojitas y verde, porque esas conexiones han sido fortalecidas, ya no fueron estimuladas para que se sigan fortaleciendo, creciendo y como decíamos, no se corten y no se debiliten. Y en eso tiene que ver también mucho el macrosistema, es decir, en qué ambiente se mueven, la ley, la cultura que les proteja a los niños, a los padres también puede ser de trabajo, ¿no es cierto? No solamente es a ellos, sino si los padres también van a poder transmitir mejor a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces todo eso hace que el árbol sea saludable
y que el crecimiento y su cerebro sea, por eso lo conecté, que sea, su cerebro sea mejor, que esté mejor desarrollado, Porque hay una mejor calidad de de estímulo. estimulación. Ujú. En el otro caso, en el caso opuesto, pues lastimosamente nos encontramos con una plasticidad debilitada, ¿sí? Conexiones neuronales debilitadas, pues carecen de estímulos o tienen estímulos de baja calidad. Encontramos estos casos lo encontramos en lugares donde hay falta de leyes que protegen al niño o una cultura que normaliza la violencia, como habíamos dicho, ¿no? Lo cual pues impulsa al niño a crecer con este estrés en su sistema nervioso y siempre en un modo de alerta, lo cual pues no permite que exista una buena relación entre sus pares, podemos decirle así, y por ende, pues sus relaciones personales, tanto como sus conexiones neuronales, se van a ver debilitadas. Pues va a haber una falta de interacción y de vínculos, lastimosamente. Así es, y la plasticidad, como hemos dicho, está debilitada y vemos ahí en un árbol floreciente y en el otro un árbol seco. Ujú. Y Es esa era nuestra nuestra metáfora. metáfora. Y esta ha sido, pues, nuestra nuestra contribución y nuestra presentación en nuestro video. Esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido de información también para ustedes, ¿no? Enriquecimiento. Y dejaremos nosotros también en la descripción del video el link para que puedan acceder a la presentación y puedan ver el par de fotos que no vieron por ahí, pero también que puedan acceder a la presentación completa. Gracias, Marquito, por este tiempo. Esperamos que sea un tiempo también para ustedes que nos ven, en los que puedan aprender y querer cambiar ciertas acciones. Gracias también a ti, Berito. Tengas un excelente día. Igualmente, gracias. Bye bye. Bye bye.